Lucía, esa voz. Después de 10 años, esa maldita voz seguía siendo capaz de congelar su sangre y acelerar su corazón al mismo tiempo. Lucía mantuvo la cabeza baja, fingiendo concentrarse en el piso de mármol que estaba limpiando. Sus manos temblaron ligeramente al sostener el trapo húmedo, pero no se permitió levantar la vista. No aún, sé que eres tú. Los zapatos italianos, caros y relucientes, no se movían. Estaban plantados frente a ella como una sentencia, como un recordatorio de todo lo que había perdido y de la distancia que ahora los separaba. Respira, Lucía, solo respira, pero su cuerpo la traicionó. Lentamente, como si una fuerza invisible la obligara, alzó la cabeza, y ahí estaba él, Julián Mendoza, el hombre que había destruido su mundo y construido el suyo propio sobre los escombros de lo que habían sido. 10 años habían pasado, pero seguía siendo devastadoramente hermoso. El mismo cabello oscuro, ahora con algunas canas, en las sienes que lo hacían ver más distinguido. Los mismos ojos verdes que una vez la miraron como si fuera lo más valioso del mundo, y que ahora la observaban con una mezcla de shock y algo que no se atrevía a identificar. Julián. Su nombre salió de sus labios como un susurro quebrado, como una oración que había repetido miles de veces en la oscuridad de noches sin dormir. Él vestía un traje que probablemente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. Su presencia llenaba el showroom de autos de lujo, donde ella trabajaba limpiando pisos, archivando papeles, siendo invisible para gente como él había sido. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julián, y su voz sonaba extraña, como si también estuviera luchando contra fantasmas del pasado. Lucía se incorporó lentamente, el trapo aún en sus manos. A los 23 había sido una mujer llena de sueños y planes. A los 33 era una mujer que había aprendido que los sueños se rompen y que los planes cambian cuando la vida te golpea sin previo aviso. «Trabajo aquí», respondió con una dignidad que no sabía que aún poseía. «Limpio lo que otros ensucian». La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Julián parpadeó, como si las palabras lo hubieran abofeteado. Sus ojos recorrieron su uniforme de limpieza, sus manos enrojecidas por los químicos, su cabello recogido en una cola de caballo simple. «Lucía, yo no sabía que había regresado a la ciudad, que no me convertí en la exitosa arquitecta que soñaba ser, que mi vida no siguió el guión perfecto que tenías planeado cuando decidiste desaparecer». Las palabras salieron cargadas de años de dolor contenido, de noches llorando sobre almohadas empapadas, de preguntas sin respuesta que la habían carcomido por dentro. Él se quedó en silencio, y en ese silencio, Lucía vio algo que no esperaba. Culpa. «Necesito que vengas a mi oficina», dijo finalmente Julián, su voz recuperando ese tono autoritario que había desarrollado con los años de éxito. «Hay algo que quiero discutir contigo. Estoy trabajando. Es importante». Lucía lo miró fijamente. Los ojos verdes que una vez conoció tan bien, ahora eran los de un extraño millonario que podía comprar y vender su mundo entero sin pestañear. «No tienes derecho a aparecerte aquí y darme órdenes, Julián. No son órdenes, es una propuesta». Algo en su tono la hizo dudar. Había una urgencia ahí, una necesidad que no encajaba con el hombre exitoso que tenía frente a ella. «¿Qué tipo de propuesta?». «Un trabajo mejor, algo más, apropiado para alguien con tu inteligencia». Lucía soltó una risa amarga. «¿Apropiado? ¿Como ser tu secretaria, tu asistente personal, tu forma de limpiar tu conciencia pagándome un sueldo mejor? Ven a mi oficina y lo sabrás». El aire entre ellos se espesó. Había algo más que palabras, flotando en ese espacio. Había historia, dolor, amor no resuelto y una atracción que 10 años no habían logrado matar. Lucía sintió el impulso de salir corriendo, de alejarse de él antes de que pudiera hacerle daño otra vez. Pero también sintió algo más peligroso, curiosidad. «5 minutos», dijo finalmente. Mientras caminaban hacia la oficina, Julián cometió el error de tocar ligeramente su brazo para guiarla.
El contacto fue eléctrico y ambos se apartaron como si se hubieran quemado. En su oficina, con ventanales que daban a la ciudad que ambos habían conocido cuando eran jóvenes y creían que el amor lo conquistaba todo, Julián se aclaró la garganta. Te ofrezco el puesto de asistente personal. El salario es 3 veces lo que ganas aquí. Beneficios completos, horarios flexibles. ¿Por qué? Porque eres inteligente, porque tienes experiencia, porque me debes algo. Julián la miró directamente a los ojos por primera vez desde el reencuentro. Sí, la honestidad brutal lo tomó por sorpresa incluso a él mismo. Lucía se quedó callada, procesando la oferta. Pensó en Mateo, en las cuentas por pagar, en las oportunidades que había perdido. No lo hago por ti, dijo finalmente. Lo hago por los beneficios. 1 mes de prueba. Julián asintió, aliviado de una forma que no supo explicar. Cuando ella se dirigió hacia la puerta, él cometió otro error. La detuvo tomándola suavemente de la muñeca. Lucía. Ella se volteó y él vio algo en sus ojos que lo destrozó. Lágrimas contenidas y una fuerza que no recordaba que tuviera. No tienes derecho a mirarme como si aún me amaras, susurró. Ella soltándose de su agarre y salió de la oficina dejando a Julián solo con el eco de sus palabras y la certeza de que los próximos 30 días cambiarían todo, otra vez. 2 de azúcar, sin crema. Bien caliente, Lucía dejó la taza sobre el escritorio de caoba sin mirarlo a los ojos. Era su 3er día como asistente personal de Julián y cada gesto cotidiano se había convertido en un campo minado de recuerdos. Julián levantó la vista de los documentos que revisaba, sorprendido. ¿Cómo sabías que...? Algunas cosas no se olvidan, interrumpió ella dirigiéndose hacia la puerta. Lucía, espera. Ella se detuvo pero no se volteó. Había aprendido que mirarlo directamente era peligroso. Que esos ojos verdes seguían teniendo el poder de desarmar todas sus defensas. Necesito que organices mi agenda para la próxima semana. Tengo 3 reuniones con inversionistas y... Ya lo hice. Las citas están confirmadas, los documentos preparados y las salas reservadas. ¿Algo más? La eficiencia glacial en su voz lo descolocó. La Lucía que él recordaba era cálida, espontánea. Esta versión de ella era una muralla perfectamente construida. ¿Por qué aceptaste este trabajo realmente? Finalmente, ella se volteó. Llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante, que había comprado en una tienda de segunda mano, pero que le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, y Julián tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no recordar cómo se sentía entre sus dedos. Porque necesito el dinero, porque tengo responsabilidades que tú no conoces y que no son tu problema. ¿Responsabilidades? Algo en su tono la puso en alerta. Había una curiosidad ahí que no podía permitirse alimentar. Olvídalo, son las 4. Me voy. Pero aún no terminamos con... Mi horario es de 9 a 4. Está en el contrato que firmé, Julián. Se levantó de su silla, y por un momento el aire entre ellos se cargó de electricidad. Él había crecido, se había llenado de músculos que no tenía a los 25. Sus manos, que una vez fueron callosas por el trabajo mecánico, ahora eran suaves pero fuertes, manos de hombre exitoso. ¿Tan desesperada estás por alejarte de mí? ¿Tan desesperado estás por retenerme? Se miraron en silencio, y por un segundo, los años desaparecieron. Eran otra vez el mecánico ambicioso y la estudiante de arquitectura, que se habían amado con la intensidad de quienes creen que el futuro les pertenece. Pero el momento se rompió cuando el teléfono de Lucía sonó. «¿Mamá?», contestó, y su voz cambió completamente. Se suavizó, se llenó de amor. «Sí, mi amor, ya voy para casa. No puedo llegar más temprano. Dale un beso a la abuela de mi parte». Julián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Mamá». Ella era madre. Lucía colgó y lo encontró observándola con una expresión indescifrable. «Tengo que irme», murmuró tomando su bolso. «Lucía». No he dicho nada. No tienes que hacerlo. Está en tu cara. La pregunta, la curiosidad. Pero no es tu problema, Julián, ni tu derecho.
Él dio un paso hacia ella y ella retrocedió instintivamente. ¿De cuántos años? Eso no te importa. ¿Es niño o niña? Para. ¿Está el padre en la foto? Lucía lo miró con una furia que lo sorprendió. No tienes derecho a preguntarme eso. Tú fuiste quien decidió que no teníamos futuro. Tú fuiste quien desapareció sin explicaciones. Mi vida después de eso no es tu asunto. Se dirigió hacia la puerta, pero Julián la alcanzó. Sin pensarlo, la tomó del brazo y la hizo voltearse. El contacto los electrificó a ambos. Suéltame. ¿Lo amas? ¿A quién? Al padre de tu hijo. Lucía se quedó muy quieta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. No lo conoce, susurró. Nunca lo ha conocido. Julián sintió que el mundo se tambaleaba. Había algo en la forma en que ella lo miraba, algo que le decía que había una historia más profunda ahí. ¿Por qué? Porque algunos hombres huyen cuando las cosas se ponen difíciles. Porque algunos hombres prefieren construir imperios antes que familias. Porque algunos hombres... No pudo terminar la frase. Las lágrimas amenazaban con desbordarse y ella no iba a darle esa satisfacción. Lucía, él se acercó más, tanto, que pudo sentir su perfume, el mismo perfume barato que usaba cuando eran jóvenes, pero que en ella siempre había olido a promesas y sueños compartidos. No, susurró ella, pero su voz sonaba menos convincente. ¿No qué? No me mires así, no te acerques así, no me hagas recordar... ¿Recordar qué? Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Julián podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, marcas de años de preocupación y sacrificio. Podía ver que seguía siendo la mujer más hermosa que había conocido. Recordar por qué te amé tanto, que casi me destruyó perderte. La confesión los golpeó a ambos. Julián levantó su mano hacia el rostro de ella, pero Lucía giró la cabeza en el último segundo. No, dijo con más firmeza. No tienes derecho. No después de todo este tiempo. Se soltó de su agarre y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó una última vez. Mañana no hagas el café. Yo me encargo del mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sientes falta de mí, Julián. Sientes falta de lo que no tuviste valor de vivir. Y se fue, dejándolo solo en una oficina que, de repente, se sintió demasiado grande y demasiado vacía. Julián se quedó allí, mirando la taza de café que se enfriaba sobre su escritorio. Café que sabía exactamente como él lo recordaba, preparado por las manos de la única mujer que había amado de verdad. La única mujer que había dejado ir. Y ahora, 10 años después, no sabía si sería lo suficientemente valiente para luchar por una segunda oportunidad que quizás no merecía. Pero había algo que sí sabía. Ese niño del que ella hablaba tenía 10 años, y él había desaparecido de la vida de Lucía hacía exactamente 10 años. ¿Coincidencia? Su corazón le decía que no. Oye, hermosa, déjame hacer una pausa aquí por un momento. Sé que estás ahí escuchándome contar esta historia y no puedo evitar preguntarte, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en casa, tal vez? ¿Con una taza de café como la de Julián? ¿O quizás camino al trabajo, con los audífonos puestos imaginándote esta historia de amor? Me encanta saber que estás ahí acompañándome en cada capítulo. ¿Sabes qué? Si esta historia te está emocionando tanto como a mí contarla, dame ese like que tanto me ayuda. Y no te vayas sin comentarme qué opinas de Lucía hasta ahora. ¿Crees que debería darle una segunda oportunidad a Julián? Te leo siempre, hermosa. Cada comentario que me dejas, cada opinión que compartes, para mí no eres solo un número en las estadísticas, eres la razón por la que cuento estas historias. Ahora sí, volvamos con Julián y esas sospechas que le están carcomiendo el corazón. El sobre amarillento cayó al suelo cuando Julián movió la caja de archivos viejos. Había estado buscando los contratos originales de su primer negocio, documentos que necesitaba para una nueva inversión, cuando tropezó con esa caja que había permanecido cerrada en el fondo de su closet durante años. Se agachó para recoger el sobre y su corazón se detuvo al reconocer la letra. Para Julián Mendoza, la caligrafía elegante y cuidadosa de Lucía. Sus manos temblaron mientras daba vuelta al sobre.
El sello postal estaba fechado 11 años atrás, un mes después de que él hubiera tomado la decisión más cobarde de su vida: desaparecer sin explicaciones. Dios mío, sus dedos rasgaron el papel con una urgencia que no había sentido en años. Dentro había una sola hoja, doblada con cuidado como si quien la escribió hubiera puesto todo su corazón en cada palabra. Julián, he intentado encontrarte durante semanas. Fui a tu apartamento, a los lugares donde solíamos ir, incluso al taller donde trabajabas, pero nadie sabe dónde estás. Miguel, tu jefe, me dijo que renunciaste y que no dejaste dirección de contacto. No, sé si vas a leer esta carta. No sé si quieres leerla, pero tengo que escribirla porque hay algo que necesitas saber. Estoy embarazada. Las palabras se difuminaron frente a sus ojos. Julián se sentó pesadamente en el borde de su cama, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Sé que esto no estaba en nuestros planes. Sé que hablamos de esperar, de construir primero nuestro futuro, pero pasó, y yo no sé qué hacer sin ti. Pensé que cuando supieras volverías. Pensé que me buscarías, que hablaríamos, que encontraríamos una solución juntos como siempre hacíamos. Pero han pasado 2 meses desde que te fuiste y empiezo a entender que tal vez no quieres que te encuentre. Si es así, lo respeto. Pero nuestro bebé merece saber que intenté. Merece saber que su padre tuvo la oportunidad de elegir. Te voy a amar siempre, aunque tú ya no me ames a mí. Lucía PD. Dejé otra copia de esta carta en el taller con Miguel, por si esta no te llega. Julián aplastó la carta contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. 11 años. 11 malditos años había tenido esa carta guardada entre sus cosas, sin leerla, sin saber. Se levantó como un loco y corrió hacia su auto. Tenía que verla, tenía que confrontarla, tenía que... La encontró saliendo del edificio de oficinas, caminando hacia la parada de autobús, con esa dignidad silenciosa que había desarrollado con los años. ¡Lucía! Ella se volteó sorprendida de verlo ahí. Julián, ¿qué haces aquí? Son las 6 de la tarde. Él llegó hasta ella en 3 zancadas, sacando la carta arrugada de su bolsillo. ¿Por qué nunca me dijiste que me escribiste, Eli? Color se fue del rostro de Lucía. Sus ojos se fijaron en el papel amarillento con una mezcla de shock y dolor. ¿Dónde encontraste eso? En mis cosas. Ha estado ahí todo este tiempo. Todo este maldito tiempo. ¿No la habías leído? No. Si la hubiera leído, ¿crees que me habría quedado callado durante 11 años? Lucía retrocedió como si la hubiera golpeado. Pero yo la dejé en el taller. Miguel me prometió... Miguel nunca me dio ninguna carta. Cuando renuncié, él empacó mis cosas y me las mandó. Debe haber metido tu carta entre mis documentos sin darse cuenta. Se miraron en silencio, el peso de los años perdidos aplastándolos a ambos. Tengo un hijo, susurró Lucía, las lágrimas comenzando a caer. Tienes un hijo, se llama Mateo, tiene 10 años. Julián sintió que las piernas no lo sostenían. Se apoyó contra un poste de luz, tratando de procesar la información. ¿Por qué no me buscaste después? ¿Por qué no insististe? ¿Insistir? La voz de Lucía se quebró. Julián, te busqué durante meses. Pregunté por ti en todos lados. Cuando no encontraba respuestas, pensé que habías decidido huir de mí, del bebé, de todo. Pensé que te había espantado con la noticia. Nunca recibí la carta, Lucía. Lo juro por lo más sagrado. Si hubiera sabido... ¿Qué? ¿Qué habrías hecho? Él se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba con la intensidad del momento. Me habría quedado, habría luchado, habríamos construido una vida juntos. ¿De verdad? De verdad. Y entonces, sin poder contenerse más, la besó. Fue un beso lleno de 11 años de dolor, de arrepentimiento, de amor nunca muerto. Lucía se resistió por un segundo antes de derretirse entre sus brazos, devolviendo el beso con la misma desesperación. Cuando se separaron, ambos lloraban. «Se parece a ti», susurró ella. «Tiene tus ojos, tu forma de fruncir el ceño cuando piensa.
Es inteligente, curioso. Le gusta armar cosas y desarmarlas para ver cómo funcionan. Julián cerró los ojos, imaginando a un niño que nunca había conocido, pero que ya amaba desesperadamente. ¿Me dejarías conocerlo? Tengo miedo. ¿De qué? De que te vayas. Otra vez. De que cuando veas lo complicado que es, lo difícil que ha sido criarlo sola, decidas que no es lo que quieres. Julián la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza. No me voy a ir, Lucía. No otra vez. No sin luchar por lo que debería haber luchado hace 11 años. ¿Y si él no te acepta? Entonces esperaré. El tiempo que sea necesario. Lucía se separó para mirarlo a los ojos, buscando alguna señal de que esto era real, de que no era otro sueño cruel. «Si hubieras leído», preguntó con voz quebrada, «si hubieras leído la carta hace 11 años, ¿te habrías quedado realmente?» Julián tomó la carta arrugada y la presionó contra su corazón. Si hubiera leído esta carta, nunca me habría ido en primer lugar. Y por primera vez en 11 años, Lucía se permitió creer que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Que tal vez el amor que habían construido juntos cuando eran jóvenes había sido lo suficientemente fuerte para sobrevivir incluso a la peor de las tragedias, el tiempo perdido. «Quiero conocer a mi hijo», susurró Julián. «Mañana», prometió ella. «Mañana puedes conocer a Mateo». El parque estaba lleno de niños corriendo y gritando, pero Julián solo tenía ojos para uno, el niño de cabello oscuro que estaba sentado en una banca, armando lo que parecía ser un robot de piezas de Lego con una concentración que le resultaba dolorosamente familiar. «Es él», susurró Lucía a su lado. «Es Mateo». Julián se quedó paralizado. Durante toda la noche había imaginado este momento, había ensayado 1000 formas de acercarse a su hijo, pero ahora que lo tenía frente a él, las palabras se habían evaporado. El niño levantó la vista del juguete y sus ojos se encontraron. Eran exactamente como los de Julián, verdes, intensos, con esa misma mirada analítica que parecía desarmar las cosas para entenderlas mejor. «Mateo», llamó Lucía suavemente. «Ven acá, mi amor». El niño se acercó con cautela, cargando su robot a medio terminar. Era delgado, más alto de lo que Julián había esperado, y tenía esa gracia natural de los niños que aún no han aprendido a dudar de sí mismos. «Mateo, quiero presentarte a alguien. Él es Julián». El niño estudió a Julián con una intensidad que lo desconcertó. No había timidez en su mirada, solo curiosidad pura. «¿Eres el jefe de mi mamá?» «Sí», respondió Julián, su voz sonando extraña incluso para él. «Algo así. Mi mamá dice que eres muy inteligente, que construyes empresas como yo construyo robots». Julián se agachó para quedar a la altura del niño y fue como mirarse en un espejo del pasado. «¿Te gusta construir cosas?» «Me encanta. Mira». Mateo le mostró su robot. «Todavía no funciona». «Bien, pero creo que si muevo este engranaje aquí...» Sus pequeños dedos manipularon las piezas con una destreza que dejó a Julián sin aliento. Era exactamente lo que él habría hecho a esa edad. «¿Puedo ver?» Mateo le entregó el robot sin dudar, y cuando sus manos se rozaron, Julián sintió una conexión que no sabía cómo explicar. Era como si una parte de él, que había estado dormida durante años, acabara de despertar. «Creo que el problema está aquí», dijo Julián señalando una conexión. «¿Ves? Si giras esta pieza así...» El robot cobró vida, caminando en pequeños pasos mecánicos sobre la palma de su mano. Los ojos de Mateo se iluminaron. «¡Increíble! ¿Cómo supiste cómo arreglarlo?» «Porque yo también construía robots cuando tenía tu edad». «¿En serio? ¿Qué más construías?» Y así, sin darse cuenta, comenzaron a caminar juntos por el parque. Lucía los siguió a unos pasos de distancia, observando cómo su hijo y el hombre que había amado establecían una conexión que parecía natural e inevitable. «¿Por qué no vienes a cenar a casa nunca?», preguntó Mateo de repente, con esa honestidad directa de los niños. Julián miró a Lucía buscando ayuda, pero ella parecía tan perdida como él. «Es complicado, Mateo». «¿Complicado cómo?»
Bueno, tu mamá y yo nos conocemos desde 1900, hace mucho tiempo, pero perdimos el contacto durante varios años. Como cuando María se cambió de escuela y no volvimos a hablar. Algo así, sí. Mateo asintió con la seriedad de un adulto. Pero ahora ya se encontraron otra vez. Entonces, pueden ser amigos, ¿no? Julián sintió que se le cerraba la garganta. ¿Te gustaría que fuéramos amigos? Creo que sí. Mamá parece menos triste cuando habla de ti. La observación inocente golpeó a ambos adultos como un puñetazo. Después de 2 horas en el parque, caminaron hacia la casa de Lucía. Era un departamento pequeño pero acogedor en un barrio de Misamesintus, clase media. Nada lujoso pero lleno de amor y cuidado en cada detalle. ¿Quieres quedarte a cenar?, preguntó Lucía mientras Mateo subía corriendo las escaleras. No es nada elegante, pero me encantaría. Mientras Lucía preparaba la comida y Mateo se bañaba, Julián se encontró ayudando en la cocina como si fuera lo más natural del mundo. Cuando ella le pasó un paño para secar los platos, sus dedos se rozaron. Esta vez, ninguno se apartó. «Es increíble», susurró Julián. «Es como verte a ti y verme a mí al mismo tiempo. Tiene tu inteligencia, tu forma de observar las cosas, pero también tiene mi terquedad. ¿Es feliz?» «La mayoría del tiempo, sí, pero a veces me pregunta sobre su papá, sobre por qué otros niños tienen papá y él no». Julián cerró los ojos, sintiendo el peso de los años perdidos. «¿Qué le dices? Que su papá está lejos, que no es porque no lo quiera, sino porque las circunstancias son complicadas. Ya no tienen que serlo», dijo Julián tomando su mano. «Ya no, Lucía». Después de la cena, mientras Mateo hacía su tarea en la sala, Julián y Lucía se quedaron en la pequeña cocina. El espacio era estrecho, y cuando él se acercó para ayudarla a guardar los platos, quedaron muy cerca. «Lucía...» «Shh», susurró ella, pero no se alejó. Julián tomó sus manos, aún húmedas del agua jabonosa, y las besó suavemente. Cada dedo, cada nudillo como si fueran preciosos. «Déjame intentar», murmuró contra su piel. «Déjame intentar ser el hombre que debí ser hace 11 años». Lucía cerró los ojos y apoyó su frente contra el pecho de él. «Tengo miedo, Julián». «Yo también. ¿Y si no funciona? ¿Y si no sabemos cómo hacer esto? Entonces aprenderemos juntos, paso a paso». La besó entonces, suave y lentamente, sin prisa. Un beso que sabía a promesas y segundas oportunidades, un beso que sabía a hogar. Cuando se separaron, Mateo apareció en la puerta de la cocina con su pijama puesto. «¿Julián se va a quedar a dormir?». Lucía se sonrojó, pero Julián se agachó para quedar a la altura del niño. «No esta noche, campeón, pero me gustaría venir a visitarlos más seguido, si a ti y a tu mamá les parece bien. ¿Puedes venir mañana? Quiero enseñarte mi colección de robots». «Me encantaría». Mateo sonrió y corrió a abrazar a su madre. «Me gusta», le susurró al oído, pero lo suficientemente alto para que Julián lo escuchara. «Creo que es bueno para ti, mamá». Cuando Julián finalmente se despidió en la puerta, Lucía lo acompañó. «¿Cómo te sientes?». «Como si hubiera encontrado algo que no sabía que había perdido», respondió él, acariciando su mejilla. «Como si por primera vez en 11 años todo tuviera sentido». «Él te quiere», susurró Lucía. «Ya te quiere y apenas te conoce. Es tu hijo. ¿Cómo no iba a quererlo? Nuestro hijo, Julián, es nuestro hijo, y por primera vez en más de una década, esas palabras sonaron como la verdad más hermosa del mundo. «¿Qué significa cancelar todas tus reuniones por una semana?», preguntó Sofía, su asistente ejecutiva, mirándolo como si hubiera perdido la razón. Julián no levantó la vista de los documentos que estaba firmando en su escritorio. «Significa exactamente eso. Reprograma todo para la semana siguiente. Pero tienes la presentación con los inversores japoneses. Llevas meses preparándola. Tengo algo más importante que hacer». Sofía arqueó una ceja, claramente molesta. Durante años, había sido la única persona que tenía acceso irrestricto a su agenda, y nunca había visto a Julián postergar algo tan importante. ¿Más importante que cerrar un contrato de 50 millones?
Julián finalmente la miró. Y había algo en sus ojos que ella no había visto antes. Una luz, una determinación que no tenía nada que ver con los negocios. Sí, Sofía, mucho más importante. El sábado por la mañana Julián llegó al departamento de Lucía con el auto lleno de provisiones. Una canasta de picnic, mantas, una cometa nueva para Mateo y una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo saltando de emoción al ver la cometa. Es una sorpresa, respondió Julián, guiñándole un ojo. Lucía salió de su habitación vistiendo un vestido sundres amarillo que hacía que su piel brillara bajo el sol matutino. Se había dejado el cabello suelto y por primera vez desde que se habían reencontrado, parecía relajada. ¿Estás seguro de esto?, le preguntó en voz baja mientras Mateo corría hacia el auto. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. El campo que Julián había elegido estaba a 1 hora de la ciudad. Era un lugar que había descubierto años atrás durante uno de sus viajes de negocios, pero nunca había tenido a nadie con quien compartirlo. Mateo corrió por la hierba con la cometa, gritando de alegría cada vez que lograba elevarla un poco más alto. Julián y Lucía extendieron la manta bajo un roble centenario y observaron al niño jugar. «No recuerdo la última vez que lo vi tan feliz», murmuró Lucía, descalzándose y hundiendo los pies en la hierba. «¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste feliz?». Ella lo miró, sorprendida por la pregunta directa. «No lo sé. Supongo que dejé de pensar en mi felicidad hace mucho tiempo. Solo me concentré en la de él». Julián sirvió el vino en copas de plástico, un gesto que habría parecido ridículo en cualquier otro contexto, pero que en ese momento se sintió perfecto. «Por las segundas oportunidades», brindó. «Por no desperdiciar las terceras», respondió ella, chocando su copa contra la de él. El vino era dulce, o tal vez era el momento que endulzaba todo. Se recostaron en la manta, observando las nubes pasar mientras Mateo seguía corriendo a lo lejos, siempre dentro de su vista, pero lo suficientemente lejos como para darles privacidad. «¿En qué piensas?», preguntó Julián, volteándose hacia ella. «¿En cómo habría sido todo si hubieras recibido la carta a tiempo? ¿Quieres que te diga la verdad?». «Siempre». Julián se incorporó sobre un codo para poder mirarla mejor. Probablemente habría estado aterrado. Tenía 25 años, ningún dinero ahorrado, y trabajaba arreglando autos por un sueldo miserable. Habría pensado que no. Era suficiente para ti, para un bebé, pero te habrías quedado. Me habría quedado, habría luchado, habríamos encontrado la forma de salir adelante juntos. Lucía cerró los ojos, dejando que el sol le calentara el rostro. A veces me pregunto si no fue mejor así, si no era el momento correcto. ¿Por qué dices eso? Porque ahora eres un hombre hecho, exitoso, maduro, capaz de darle a Mateo todo lo que yo no pude. Julián se acercó más a ella, tanto que pudo sentir el calor de su cuerpo. «Lucía, mírame». Ella abrió los ojos y él vio algo en ellos que lo rompió. Inseguridad. Tú le diste a ese niño lo más importante que podía tener. Amor incondicional. Lo criaste para que fuera inteligente, amable, curioso. Eso no se compra con dinero. Pero él nos necesita a los dos. Y yo te necesito a ti. La última confesión salió sin filtros, cruda y honesta. Lucía se incorporó hasta quedar sentada mirándolo con una intensidad que lo desarmó. ¿De verdad? En lugar de responder con palabras, Julián se acercó y acarició su nuca, justo donde sabía que tenía una pequeña cicatriz de cuando se había caído de la bicicleta a los 16 años. Su piel seguía siendo tan suave como la recordaba. «Te necesito tanto que duele», susurró contra su oído. Lucía se estremeció, y cuando él comenzó a besar lentamente su cuello, no se apartó. «Julián, dime que no sientes esto también, y me detendré». Pero ella no dijo nada. En cambio, giró su rostro hacia él, y sus labios se encontraron en un beso que sabía a vino dulce y promesas cumplidas. Se recostaron de nuevo en la manta, y esta vez no había urgencia.
Sus manos exploraron lentamente el rostro del otro, redescubriendo líneas que el tiempo había cambiado, memorizando nuevas texturas. «Te odié tanto», murmuró Lucía contra sus labios. «Durante años te odié. Lo sé. Y aún así, todas las noches soñaba contigo. ¿Qué soñabas? Que regresabas, que me explicabas, que me decías que habías cometido un error». Julián la besó de nuevo, más profundamente esta vez, sus manos enredándose en su cabello. «No fue un error dejarte», susurró. «Fue cobardía, pura cobardía. ¿Por qué te fuiste realmente?» Él se detuvo sabiendo que había llegado el momento de la verdad completa. «Porque tenía miedo de no ser suficiente para ti. Eras tan brillante, tan llena de sueños. Yo solo era un mecánico sin universidad, sin futuro claro. Pensé que encontrarías a alguien mejor». «Idiota», murmuró ella, pero sin veneno en la voz. «Tú eras mi sueño». Se besaron de nuevo, y esta vez cuando las manos de él rozaron la tela de su vestido, ella no se apartó. Sus caricias eran reverentes, como si estuviera tocando algo sagrado. «Mamá, mira qué alto llegó». La voz de Mateo los separó suavemente. Se enderezaron, acomodándose la ropa, y aplaudieron cuando el niño logró que la cometa se elevara hasta perderse casi en las nubes. «Es bueno en todo lo que hace», observó Julián. «Se parece a su padre, y tiene la determinación de su madre». Lucía se recostó contra el pecho de él, y por primera vez en 11 años se sintió como si estuviera en casa. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora vamos paso a paso, sin presiones, sin promesas que no pueda cumplir. Solo intentamos construir algo real». «¿Y si me vuelves a lastimar?», Julián la abrazó más fuerte. «Entonces te doy permiso de destruir todo lo que he construido estos años». Ella sonrió contra su pecho. «Te odié tanto y aún así esperé. Como una idiota, esperé. Ya, no tienes que esperar más», susurró él besando la coronilla de su cabeza. «Ya estoy aquí». Sofía observó desde la ventana de su oficina cómo Julián ayudaba a Lucía a salir del auto en el estacionamiento de la empresa. La forma en que él la tomaba de la mano, cómo ella sonreía cuando él le susurraba algo al oído, la manera en que parecían estar en su propia burbuja. Apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. Durante 5 años había sido la asistente perfecta, la confidente, la única mujer en la vida profesional de Julián. Había esperado pacientemente que él notara lo que tenía frente a sus ojos, que se diera cuenta de que ella era más que una empleada eficiente. Y ahora aparecía esta mujer de la nada, con su pasado compartido y su hijo que se parecía demasiado a Julián como para ser coincidencia, y en 2 semanas había conseguido lo que ella no había logrado en años. Su teléfono sonó. «Sofía, ¿podrías venir a mi oficina?». La voz de Julián sonaba diferente últimamente, más ligera, más feliz. Enseguida, cuando encontró a Julián y Lucía revisando unos documentos juntos, demasiado juntos. Los hombros de él rozaban los de ella, y cada tanto Julián le acariciaba la mano distraídamente mientras explicaba algo. «Sofía, quería que conocieras oficialmente a Lucía. Va a estar trabajando más de cerca con nosotros en algunos proyectos especiales». «Un placer», mintió Sofía, extendiendo la mano con una sonrisa falsa. «Igualmente», respondió Lucía, y su sonrisa parecía genuina, lo que irritó aún más a Sofía. «Proyectos especiales, no recuerdo haber visto nada en la agenda. Son nuevos. Estamos explorando algunas inversiones en educación y programas sociales», explicó Julián. «Lucía tiene experiencia en gestión comunitaria». «¿Gestión comunitaria?». Sofía había revisado el expediente de Lucía. Había trabajado como secretaria, recepcionista, limpiadora. ¿Dónde estaba esa supuesta experiencia? «Qué interesante. ¿Y dónde adquiriste esa experiencia, Lucía?». «En varios trabajos a lo largo de los años», respondió Lucía con calma. «Cuando eres madre soltera aprendes a hacer de todo un poco». Ahí estaba, la confirmación de lo que Sofía había sospechado desde el primer día. ¿Madre soltera? Debe ser difícil, especialmente cuando tienes que trabajar tanto para llegar a fin de mes. Julián frunció el ceño ante el tono de Sofía,
Pero Lucía mantuvo la compostura. Ha tenido sus desafíos, sí, me imagino. Y qué conveniente que justo ahora hayas encontrado estabilidad laboral. El aire en la oficina se tensó. Julián se enderezó en su silla. Sofía, solo digo que es una coincidencia afortunada. Después de tantos años trabajando en, trabajos más básicos, de repente tienes la oportunidad de trabajar en proyectos de inversión. Debe sentirse como ganar la lotería. Lucía se puso de pie lentamente, su dignidad intacta pero sus ojos brillando con una furia controlada. Si tienes algo que decir, Sofía, dilo directamente. ¿Qué podría tener que decir? Solo que me parece curioso cómo algunas personas aparecen en el momento perfecto, con las historias perfectas, especialmente cuando hay tanto dinero involucrado. Julián se levantó de golpe. Basta. Julián está bien, intervino Lucía poniendo una mano en su brazo. Déjala hablar. Quiero escuchar exactamente qué está insinuando. Sofía sintió que había llegado demasiado lejos para retroceder. Estoy diciendo que tienes un hijo de 10 años, que no tienes estudios superiores, que has trabajado en empleos básicos toda tu vida y que de repente apareces aquí con una historia romántica sobre el pasado compartido con el hombre más rico de la ciudad. ¿No te parece conveniente? ¿Conveniente? Que él nunca supiera del niño, que aparezcas justo cuando él está en su mejor momento financiero, que tengas todas las respuestas correctas para cada pregunta romántica. Lucía abrió su bolso y sacó un sobre grueso. ¿Sabes qué es esto, Sofía? No tengo idea. Son todos los recibos de pago de los últimos 11 años. Cada trabajo que he tenido, cada peso que he ganado, cada sacrificio que he hecho para mantener a mi hijo. Puso el sobre el escritorio de Julián. También están aquí. Las cartas que escribí y nunca envié. Las fotos de Mateo en cada cumpleaños, cada Navidad, cada primer día de escuela. ¿Sabes por qué las guardé? Sofía no respondió. Porque incluso cuando estaba furiosa con Julián, incluso cuando pensaba que me había abandonado, una parte de mí esperaba que algún día él quisiera conocer a su hijo. No por dinero, no por conveniencia, sino porque era lo correcto. Tomó otro papel del sobre. Este es el certificado de nacimiento de Mateo. ¿Ves el espacio del padre? Está en blanco. ¿Sabes por qué? Porque cuando nació Julián no estaba ahí, porque pensé que no quería estar ahí. Podría haber puesto su nombre y reclamado pensión alimenticia legalmente. Nunca lo hice. Julián tomó el certificado con manos temblorosas, viendo por primera vez el documento oficial de nacimiento de su hijo. ¿Quieres saber cuántas veces pensé en contactar a Julián cuando no tenía dinero para la comida? ¿Cuántas noches trabajé doble turno para pagar la renta? ¿Cuántas veces le mentí a Mateo diciéndole que no tenía hambre para que él pudiera comer? Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía, pero su voz permanecía firme. Sí, hubiera querido su dinero, Sofía. Habría venido hace 11 años. Habría luchado. Habría usado a mi hijo como arma. Pero no lo hice, porque pensé que él no nos quería en su vida. Se volteó hacia Julián. Y ahora que sé la verdad, que sé que nunca recibió mi carta, puedo estar aquí con la conciencia tranquila. Porque no vine por dinero, vine por amor. Sofía se había quedado sin palabras, dándose cuenta demasiado tarde de que había subestimado completamente la situación. Lucía comenzó a disculparse. No, ya dijiste lo que tenías que decir. Lucía tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó una última vez. Para tu información, Sofía, renuncio a este trabajo, efectivo inmediatamente. No quiero que nadie pueda decir jamás que estoy aquí por interés. Lucía, espera, gritó Julián corriendo tras ella. La alcanzó en el pasillo tomándola del brazo. No puedes irte así. Sí puedo. Y lo hago. No por ella, no por sus insinuaciones, sino porque necesito proteger a mi hijo de esto. De las habladurías, de la gente que va a pensar exactamente lo mismo que ella. Me importa un comino lo que piense la gente. A mí también. Pero me importa lo que piense Mateo cuando sea mayor
y alguien le diga que su madre era una cazafortunas. Julián la tomó por los hombros. Entonces nos vamos todos. ¿Qué? Tú y yo y Mateo, lejos de aquí, lejos de toda esta gente y sus opiniones. Podemos empezar de nuevo donde nadie nos conozca. Julián, no puedes dejar todo por nosotros. ¿Por qué no? ¿Qué tengo aquí que valga más que ustedes? Las lágrimas de Lucía se intensificaron. No quiero que renuncies a tu vida por mí. Ya perdiste 11 años. No voy a ser responsable de que pierdas más. No estaría perdiendo nada. Estaría ganando todo. Se miraron en silencio en ese pasillo, y Lucía vio en los ojos de Julián la misma determinación que había visto en el joven mecánico que había conocido años atrás. ¿De verdad harías eso? Dejarías todo. Por ti y por Mateo dejaría hasta el aire si fuera necesario. ¿Y después? ¿Y si en 6 meses te das cuenta de que esto es más complicado de lo que pensabas? ¿Y si descubres que ser padre de tiempo completo no es lo que imaginabas? Julián la acercó hacia él. Entonces aprendo, me adapto. Pero no me voy. Nunca más me voy, Lucía. Esa época de mi vida terminó. Ella cerró los ojos, luchando contra el miedo y la esperanza que se batían en su pecho. ¿Y así no funciona? ¿Y sí funciona? Cuando abrió los ojos, él estaba sonriendo con esa sonrisa que la había enamorado cuando tenía 22 años. Mateo sale de la escuela en 1 hora, susurró ella. Vamos por él. Los 3 juntos, como debería haber sido desde el principio. Y por primera vez desde que había empezado todo esto, Lucía se permitió creer que tal vez, solo tal vez, los finales felices existían de verdad. Está bien, susurró. Vamos a casa. Mientras caminaban hacia el ascensor, tomados de la mano, Sofía los observaba desde la ventana de la oficina. Se había dado cuenta, demasiado tarde, de que nunca había tenido oportunidad. Lo que Julián sentía por Lucía no era algo que se pudiera competir o conquistar. Era algo que había estado ahí siempre, esperando el momento correcto para renacer. Y ese momento, finalmente, había llegado. Ahora sí, murmuró Lucía mientras se alejaban. Ahora sí, me miras como quien ama de verdad.